Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como siempre cada martes y jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, en nuestro programa Antes de Medianoche. Vamos a compartir, como siempre lo hacemos, una horita y algo de una conversación muy interesante. Queremos acompañarles hoy con un nuevo misterio. Vamos a hablar de los desastres climáticos, muy relacionados con la literatura, con libros muy interesantes del autor Rafa Benítez. Estaremos en un momentito nada más en una comunicación en directo con Murcia, España, para charlar acerca de todos estos temas y otros interesantísimos. Quédense con nosotros, estamos como siempre en nuestra página de Facebook, en este momento en vivo, también lo hacemos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Siempre les pedimos amablemente suscribirse, darnos un like, eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. También la participación de ustedes en nuestro chat, que está activo en ambas plataformas, así que son parte fundamental de nuestro programa. Pueden volcar allí sus opiniones, preguntas, lo que ustedes gusten, todo será tenido en cuenta. También dentro de nuestro podcast, si el tiempo lo permite, lo podemos leer al aire y si no, también podemos contestar allí por escrito y nuestros invitados generalmente también lo hacen. Queremos agradecer muchísimo a los Torino Auto Repair porque son la empresa que nos viene apoyando y patrocinando desde el 2018, cuando comenzamos ya hace mucho tiempo a difundir misterios. Ellos están aquí en la ciudad de Lago Salado, en Utah. Si andan por estos pagos y el auto no funciona, llámenlos al 801-654-1019. Allí aparece el número de esta compañía, juntamente con nuestro programa de cada martes y jueves, así que pueden llamarlos. Vamos entonces ya a entrar en comunicación con España. Allí nos espera Rafa Benítez y Mariano Garbarino lo hace posible desde Argentina a través de la magia de la tecnología. Muy buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Te saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo anda eso? Buenas noches, Renata. Un placer estar aquí en tu programa y un saludo a Estados Unidos y a todos los oyentes que a través de este magnífico canal pueden vernos y escucharnos y un saludo para toda Latinoamérica y todo aquel que nos está escuchando y viendo. Gracias, Rafa. Nosotros somos muy agradecidos también de tenerte porque has escrito unos libros maravillosos. Queremos que el público lo conozca, tu gran talento en la literatura y en la difusión de algunos temas que son un poquito álgidos. A veces la comunicación de ciertas cosas cuesta. Hoy vamos a ver por qué. Quiero decir, sin entrar muy profundamente en lo que es la conspiracy, porque así se denomina hoy día, pero la difusión de ciertos puntos, a veces la gente no está por ahí muy preparada para recibirlos. Por supuesto, vamos a ir ampliando para nuestro público. Tu seudónimo literario es Ralph Lipman. Nos vas a contar después por qué escogiste ese nombre, ¿verdad? Te encantaba escribir. Voy a hacer un poquito una hoja muy breve de trayectoria. Dibujabas cómics también, después nos vas a contar. Escribías cortos que luego fueron novelas. Escribiste obras que no fueron publicadas, obras teatrales y también trabajos médicos para revistas de ciencias, ya que estudiaste medicina, medicina natural. En el 2000 llegás a Murcia y allí te estableces junto a tu esposa, María Dolores, y escribiste estas novelas tan importantes. Estamos viendo simultáneamente las portadas para nuestro público. Eh, Te caracterizás dentro de la trama de la novela, ¿no? Porque lo presentás con un argumento y con personajes por una información sumamente rigurosa, histórica y científica, que hace eso mucho más importante al libro, porque aportás la verdad detrás de todos esos personajes que van jugando con una historia. En el 2008 escribiste El vuelo de la luciérnaga, muy importante esta novela tuya, basada en un thriller del bioterrorismo. En el 2012, El quinto apóstol, que hoy vamos a hablar de este libro porque, bueno, me has dado a escoger entre todos los diferentes temas y pienso que este del clima, de los desastres climáticos, es muy importante. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque es nuestra casa, es el planeta Tierra
y estamos aquí, y estamos advirtiendo que algo se viene, algo está pasando con nuestro planeta. Luego fue El silencio de las sombras, ¿verdad? En el 2018, esto hablando acerca de, bueno, un personaje que es un soldado sueco obligado a exiliarse tras la invasión nazi, captado por el servicio secreto británico y paralelamente una historia de amor, hablando del proyecto nuclear alemán. Así que bueno, nos vas a contar, porque por lo que veo siempre allí detrás o como base está la historia fuerte de la novela, ¿verdad? Rafa, ¿cómo nace esto? Porque esto es un resumen de tu seudónimo, de escribir. Te encantó siempre, parece, por lo que estaba leyendo. Es como que es algo tuyo. Sí, la verdad es que yo empecé muy joven, tanto a escribir como a dibujar y hacer pequeños trabajos, ¿no? Dentro de lo que fue la literatura. De hecho, escribí una novela bastante compleja que se llamaba El diario del Teniente Martín. Jamás vio la luz porque era muy, muy complicado a nivel político también en el tiempo que aquí se vivía en España. Y bueno, entonces teníamos la banda terrorista ETA que hacía sus estragos, asesinaba a mucha gente y bueno, el libro trataba sobre ese tema. Pero fue un ensayo y me sirvió para empezar a encauzar un poco la forma de escribir, ¿no? Tengo que decir que ese libro eh, no es que estuviese muy bien escrito, porque yo empecé sobre 14, 15 años a escribirlo y no era un libro que, digamos, que tuviese un estilo de escritura realmente bonito, ¿no? Más bien yo me centraba más en lo que era la acción y las cosas que ocurrían que en describir a los personajes o situaciones. De ahí surge el Ralph B. Lippmann, que Ralph B. Lippmann de hecho es mi nombre, es Rafael Benítez, solo que le puse un apellido un poco más anglosajón, recordando pues a autores importantes como Stephen King o como cualquier otro de la época ochentera de la literatura norteamericana, estadounidense concretamente, ¿no? Entonces yo me fijé que la mayoría de autores estadounidenses, sobre todo anglosajones, eh, ponen el nombre, la letra del apellido y otro apellido, ¿no? Y busqué uno que fuese musical con mi nombre. En lugar de Rafael Benítez pues puse Ralph de Lippmann porque me sonaba muy musical, muy, muy americano en aquella época y de hecho me gustó y me lo pedí. Lo cogí y entonces cuando escribí El vuelo de la luciérnaga, que efectivamente es un libro, de hecho es un libro que pronostica lo que fue el COVID-19. Es decir, hasta el tal punto que lo llamé el Phantom 19, porque es exacto, es un SARS-CoV-2, actúa de la misma manera, un poco más exagerado, porque estamos hablando de una novela. Lo escribí hace 15 años, yo no sabía que eso fuese a ocurrir y entonces yo busqué un virus para la acción, porque la acción se desarrolla prácticamente en 24 o 48 horas, que es el plazo que tiene el equipo para resolver el problema y descubrir qué clase de virus es, que ellos no saben lo que es. Entonces, ese virus, obtuve información, vi una patente, me gustó y lo utilicé. Lo utilicé, es un SARS-CoV-2, coronavirus. Le puse Phantom 19 porque me resultaba muy, digamos, novelesco y exageré un poco lo que eran los síntomas y los signos del virus, ¿no? La agresividad viral que tenía. Y lo que más me costó pues, fue hacer muy entendible para personas que para que cualquier persona pudiese leer ese libro y lo pudiese entender, explicar la parte genética y la parte médica que el libro conlleva.
más que nada porque los que hablan en ese libro principalmente son médicos. Entonces, un médico a otro médico no le va a explicar cómo funciona algo, pero sí daba con ejemplos y daba con situaciones para que se entendiese fácilmente lo que un médico a otro le quería explicar, sin entrar en tecnicismos ni palabras complejas de, de terminología médica, ¿no? Se utiliza vector, se utilizan proteínas, se utiliza el ADN, en fin, las cosas básicas para que todo el mundo lo pudiera entender. Ese libro, en la primera edición, año 2008, tuvo muy buena acogida, se vendió muy bien, y al poco, al 2012 prácticamente, se descatalogó, no se hizo ninguna otra edición, y en el año 2012 publicó mi segundo libro, que fue El Quinto Apóstol. En El Quinto Apóstol hablo del HAART, hablo del cambio climático, hablo de lo que ahora está sucediendo, yo lo extrapolé de alguna manera dentro del año del 2012 que sale, lo extrapolé al 2015, que la acción la desarrollo más o menos entre esos años. Pero se inicia con un personaje de la novela anterior, el personaje Ralph, y que él va a continuar esa acción junto con un médico, que además es un médico especializado en medicina natural y se ve en Reno, en un hospital, donde van a resolver muchísimas cosas, se van a encontrar con una sociedad y van a descubrir una manipulación del clima, del que hoy vamos a hablar profundamente, y de las consecuencias que eso lleva. En el año 2018 publiqué Nut, que es El silencio de las sombras actual, porque al poco de publicarlo, la editorial cerró, por lo que sea, cuestiones que tenían, y cerró. Entonces el libro se quedó colgado. Llevaba un mes de exposición, que se había publicado un mes, y enseguida se recogió y no se podía vender. Entonces, tampoco me gustó la edición que se hizo porque habían censurado algunas partes de ese libro, más que nada por lo que se explica en él. Y ahora en el año 2023, en el mes de febrero, volvió a salir a la luz por el sello de Aliar Ediciones, donde lo pueden encontrar, todo el mundo que esté interesado, y habla del plan nuclear alemán, el proyecto Uranio, donde el lector, pues, con una bonita historia de amor, va a descubrir cómo un muchacho noruego que tiene unos 18 años cuando es captado por el servicio británico, lo van a educar dentro de lo que es la ingeniería nuclear para que, junto con 4 hombres más, descubran este proyecto nuclear y además roben las bombas atómicas que luego fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Y en el libro, pues una de las partes que la editorial anterior censuró es que demuestro prácticamente y claramente que el proyecto Manhattan era imposible que se pudiese desarrollar. Más que nada porque les faltaba una información crucial para poder construir una bomba atómica. Una vez roban las bombas atómicas, Oppenheimer ya tiene la información que necesita para poder crear otro artefacto. Pero no lo crean, solo hicieron unas pruebas y solamente se quedan con las 2 únicas bombas que tenían. A partir de ahí desarrollan obviamente la tecnología nuclear que hay hoy día, ¿no? De hecho, tengo que decir que a los pocos años de que esto ocurriera, Stalin, la Unión Soviética en aquella época, desarrolló también un arma nuclear, cosa que luego más adelante se supo. Y este libro, El silencio de las sombras, está con 3 historias, la de lo que es el robo de las bombas atómicas, la operación High Jump en la Antártida
y la más desconocida de todo, que es el nido del búho, donde hay pues una sorpresa, porque no quiero hacer más spoiler sobre el libro, que es la parte final y que da origen a un epílogo muy cinematográfico, en el sentido de que deja un muy buen sabor de boca a cómo acaba el libro, la historia se completa y cierra el ciclo en las últimas páginas, es decir, en 2, 3 páginas últimas, el lector va a comprender todo lo que ha leído y el por qué todo esto. Y hay pues 3 historias entrelazadas, una que se desarrolla en el año 2000, que va explicando lo ocurrido en el año 45, otra en el año 2015, que va explicando al mismo tiempo lo que ocurrió en el año 2000, y una tercera historia que es un observador, que no quiero desvelar quién es, pero es un observador que va controlando esas historias que al final las 3 confluyen en un solo punto, prácticamente al final del libro. Y esas son los 3 libros que de momento he publicado. Ahora estoy trabajando también en otro libro bastante interesante, que se desarrolla en Atlanta. Y aquí vamos a tocar un poco los derechos sociales y los derechos humanos de personas que por haber nacido distintas a otras que tienen y controlan el poder, pues están siendo bastante maltratadas. Y ahí entra también una parte muy espiritual y muy desconocida de un personaje que es grandioso por la persona o el personaje que es Jesús de Nazaret, en el cual se voy a explicar una parte muy desconocida o muy poco conocida, que algunas personas lo puedan conocer, pero de su vida, de la propia vida de Jesús. Pero lo vamos a conocer a través de una niña de 5 años. O sea, imagínate cómo va a ir la historia, ¿no? Entonces va a ser en la historia entre una niña de 5 años, un celador de un hospital, Jesús y un juicio que hay por medio. Ese es el libro el cual estoy trabajando actualmente. Es interesantísimo escucharte todas las cosas que fuiste captando y también un poco ese aspecto como premonitorio que hay en tu novela, Rafa, porque hablabas, por ejemplo, en El vuelo de la luciérnaga, de lo que tiene que ver con el bioterrorismo y este enfoque que le diste a una epidemia o una pandemia como tuvimos, ¿no? Lo que sucedió, la cantidad de muertos y el aspecto secreto también que puede haber detrás. Y por otro lado, también lo que estás hablando en el cambio climático, las cosas que se esperan o pueden suceder, que ya parecen como que es la alborada de lo que puede pasar en nuestro planeta y muchos están como muy preocupados. Cuando hablabas de la conexión nazi de tu libro, de Nukt, ¿verdad? Yo recordaba, hace poquito estuvimos con Abel Basti y también el doctor Carlos Balseiro. El papá de Carlos Balseiro tuvo mucho que ver con el proyecto Huemul, cuando en el gobierno de Perón trajeron un grupo de alemanes de la ex Alemania nazi a trabajar a la Patagonia Argentina, en un proyecto que fue totalmente secreto. Y Abel Basti, por otro lado, también investiga muchísimo estos submarinos en la costa de Necochea, también en el sur de Argentina, ajá, que están allí, está pidiendo una investigación más amplia que él mismo está realizando. No se sabe, pienso que esta conexión con Antártida también es muy evidente de los nazis que fueron hacia Argentina, y todo esto que estás presentando también con el Club del Uranio, lo que mencionabas recién, de la Alemania nazi, ¿no? Todo parece estar como tan vinculado. Hay algunas cosas que el mundo por ahí desconoce y que de a poquito se van dando a conocer. ¿Qué es lo más difícil que tuviste para presentar? Vamos a decir, hablaste en parte de la censura y me quedé un poco pensando en eso, ¿no? Cuando las páginas de los libros son removidas o son quitadas o no se pueden publicar, ¿cuáles son los aspectos más difíciles en esto de la comunicación a través de la literatura que te ha tocado, por lo menos, Rafa, en tus libros? Bueno, tengo que decir que en El silencio de las sombras, con Ud,
Sí que es verdad que todo el episodio argentino lo trato a profundidad en varios capítulos, ya que la mayoría de submarinos alemanes, junto con el almirante Dönitz, que fue el primero que llegó, paró en Argentina y anunció a la prensa que Hitler tenía allí su Valhalla, ¿no? Y en la Antártida, me refiero. Y él lo anunció mucho. Y luego la parte argentina, donde sí que es verdad que en la Patagonia se ocultaron bastante nazis en aquella época, ¿no? Respondiendo a la pregunta que me dices, ¿qué es lo más difícil? Bueno, pues lo más difícil que me encuentro es el miedo. Es el miedo a la hora de poder exponer y explicar una historia o exponer o explicar un hecho. Un hecho que sí que ha ocurrido y ha sido ocultado prioritariamente en Occidente o a las masas en general, se oculta toda esa información para que no sepamos realmente qué es lo que está ocurriendo. Y cuando uno escribe, se pasa 4 años estudiando y buscando información, cotejando que esa información que uno busca sea real, buscando en fuentes bastante complejas, incluso en otros idiomas y utilizando, pues, en mi caso, por ejemplo, pues he tenido que buscar mucho en Rusia, he tenido que buscar mucho en China, he tenido que buscar en otros países de que, vamos, no tenía ni idea de cómo hablar y utilizando los traductores de Google para poder obtener la información que yo más o menos quería, porque en inglés podemos encontrar una gran cantidad de información. Me defiendo bien en inglés, sé hablarlo bastante bien y leerlo, y, y entonces pues no tengo dificultad para comprender el inglés y puedo leer. De hecho, tengo muchísima información en inglés que en español no está. Pero sí que es cierto que ha habido gente que se ha tomado una gran molestia a la hora de traducir eh, escritos en otros idiomas en español. Y eso ha facilitado mucho la labor. Pero el problema está cuando eso lo expones en una historia y se lo entregas a un editor. Y en el momento que ve que vas a atacar a ciertos poderes tácticos del Estado o de un gobierno mundial, o vas a exponer una teoría, porque vamos a hablar de teoría, no podemos decir esto es así, porque en el momento que decimos que esto es así, automáticamente nos van a censurar en canal de YouTube, en otros canales, nos van a cortar porque estamos hablando de algo que a la élite gobernante no le va a gustar. Y ellos están subvencionados, tienen órdenes y hay un control muy férreo de lo que se habla. Nosotros no podemos hablar abiertamente del bicho. Y digo el bicho porque en el momento que mencionas el COVID, los algoritmos de YouTube detectan que se está hablando del COVID y lo que ocurre es que o censuran o te ponen un sello de información, como diciendo que ojo con lo que estás hablando. Y entonces nos ocurre un problema, es que en el momento que nosotros comentamos que el bicho es A o es B y está creado por C, automáticamente nos dicen que eso es desinformación médica y nos pueden quitar no solamente el vídeo, sino que pueden censurar el canal y cerrarlo completamente. Y no se puede hacer nada por recuperar la información que se ha puesto. Todo el trabajo, toda la lucha, todo lo que nosotros pretendemos informar a las personas que en mi caso, las personas que a mí me leen, que van a descubrir en mis libros cosas que no se dice en ningún sitio, pero que sí lo pueden encontrar solamente. Mira, en El silencio de las sombras, cuando yo lo entregué a la editorial, le entregué un PDF que era el dossier de Nut, del personaje, donde venía todas las páginas, las 263 páginas más todos los informes de donde yo había sacado toda la información. 263 páginas. El 98% ya no existe. Solo se queda alguna que puedes buscar, por ejemplo, pues
la parte de Mussolini, que es pública, y alguna cosa más. Pero la mayoría de lo más esencial, el tema de Hitler con el tema Rothschild y todo lo demás, ya prácticamente está totalmente censurado. Y el tema OVNI que sale en el libro, no te digo nada. Pude conseguir la película que se menciona en el libro. Son 30 minutos de película. Esa película la tengo yo. La robaron y la desclasificaron unos rusos. Entonces, los rusos, entonces era Unión Soviética, la hicieron pública. Ahora ya prácticamente no se encuentra en ningún sitio. Pero bueno, la ventaja era que yo cuando tengo la mala costumbre de guardarme las páginas aparte, fuera, es decir, descargármelas en PDF o si es un vídeo descargarlo, entonces se podía y claro, tengo guardado ese original de 30 minutos de lo que ocurrió en la Operación Haisham, donde fueron 13 barcos, 4.500 hombres, incluido un portaaviones, y solo regresaron 2 barcos y muy poco más en una batalla que duró unos 20 minutos. ¿Contra qué lucharon? Bueno, pues ahí sale gran parte de lo que se vio. Y esa película es muy difícil de conseguir. Está en ruso y viene subtitulada en inglés, por lo que yo pude sacar bastante información de ella. Pero realmente lo que vi en esa película está plasmado en el libro, narrado obviamente por el personaje. Y entonces, sí, adelante, perdona, Renata. Sí, no, estaba pensando, no quería interrumpirte, estaba muy atenta a toda tu narración y tu comentario de estos temas. Claro, uno cuando escucha empieza a pensar en tantas cosas, ¿no? Va conectando en la mente por qué esto tiene que hacerse de manera secreta casi, ¿no? Tan cuidadosa, pero parece que a través de la historia siempre fue igual, porque desde siempre el hombre cuando tuvo que comunicar algo que era una verdad muy fuerte, siempre tuvo que tener cuidado con los que en ese momento representaban el poder. Siempre fue igual, Rafa, ¿no? Ahora son temas también que están muchísimo más controlados, como vos decías, porque a través de diferentes medios tecnológicos pueden saber lo que uno está diciendo. Pasa mucho en la ufología. Cuando mencionaste ovnis, yo estaba pensando en preguntarte algo, especialmente cuando entraste con la Alemania nazi y demás, pero mi pregunta también era esa, ¿no? ¿Cuál es el aspecto ufológico que vos abordás dentro de todo lo que has estudiado científicamente, ¿no? Porque nuestro programa, por supuesto, se dedica mucho al tema de los ovnis, todo lo nuevo, todo lo que se está hablando en este momento, ¿no? Lo que ven los pilotos, lo que la gente ve. ¿Pensás que también allí hay un gran ocultamiento, como la mayoría dice? Es muy difícil meterse en, estos son como aguas profundas, ¿no? Depende qué vayas a decir. Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu punto de vista de esto que también plasmas muy inteligentemente a través de tus personajes? Por eso digo, pero ahí detrás está, por supuesto, Ralph Lippmann, ¿verdad? Y tu propio criterio, Rafa. Por eso quería preguntarte, ¿qué es lo que pensás de lo que se esconde con estos otros temas? Por ejemplo, el ufológico. Bueno, podríamos pensar automáticamente que cuando nosotros somos visitados por seres extraterrestres, que lo hemos sido desde hace muchísimos años. O sea, esto para nosotros es nuevo y a partir de que el año 1947 en Roswell hay un accidente que luego las fuerzas aéreas americanas, estadounidenses, lo quieren camuflar como un globo sonda, automáticamente se crea lo que es el Majestic 12 o Majestic 12, que es el que de alguna manera va a quitarle todo sentido a la información óptica. Y entonces Hollywood, que obviamente hace películas muy chulas, pero también hace mucho daño, en el sentido de que va a desmentir todo aquello con películas y cosas sobre ovnis, sobre platillos volantes, y nos va a meter una información falsa sobre este tema. ¿Para qué? Para que la opinión pública, en el momento que alguien diga he visto un ovni, he visto un platillo volante, pues le digan, pues tú has visto mucha televisión, tú has visto muchas películas,
yo no me lo creo, no he visto nada, y ocultan toda esa gran información. Esa gran información en la que nosotros podríamos hacernos una pregunta. Si viniese una nave extraterrestre mañana por la mañana y aterrizase en mitad de Washington, delante de la Casa Blanca, y saliese una persona, un ser, y dijese, ¿cómo es posible que ustedes puedan sobrevivir con esta tecnología que tienen ustedes todavía utilizando energía de petróleo? ¿Qué clase de economía tienen ustedes en sentido esclavista? ¿Dónde está la espiritualidad humana? ¿Qué sistema político tan nefasto están ustedes utilizando? Porque estamos hablando de seres que quizás tienen 1.000.000 de años de evolución con respecto a nosotros. Y todo lo que esto, nuestras diferencias, nuestras guerras, nuestros conflictos basados en el ego, pues obviamente para ellos sería algo que no podrían ni explicar. ¿Que por qué? Que ellos están utilizando la energía libre, una energía magnética. ¿Qué clase de energía utilizan ellos para desplazarse por el espacio? ¿Cómo es posible que puedan hacer esos agujeros de gusano y pueden llegar de un punto del espacio al otro casi de manera instantánea? ¿De qué manera, qué comen? O sea, ¿qué sistema político tienen? ¿Por qué miran el bien común? Esas serían las preguntas que nosotros podríamos hacerle. ¿Qué sistema tienen y tal? Y nos sorprenderíamos de que ellos se sorprendieran de que estamos utilizando todavía unos combustibles, entre comillas, y vamos a hablar de ello, combustibles fósiles, como es el petróleo, para tener nuestros coches, para tener una cierta energía, digamos, entre comillas, barata, que ahora está muy cara, pero por especulación empresarial. Todas estas cosas es lo que en la élite no quieren que se sepa. Porque si realmente pudiéramos acceder a la tecnología que se nos ha negado desde hace 70 o 80 años, el mundo sería totalmente distinto. Hay gente pobre y hay gente que lo está pasando muy mal en el mal llamado tercer mundo porque no tienen acceso a la energía. Eso es lo que hace que la gente vaya mal. Están utilizando el tercer mundo como un basurero de desechos, de ropa, de envases de plástico, y lo están contaminando y haciendo un vertedero que allí viven personas, nada más hay que ver cómo están los ríos de la India, para ver cómo viven estas personas, solo para que el primer mundo, o el mal llamado primer mundo, viva bien y se pueda comprar unas zapatillas de marca a un precio desorbitado frente a un trabajo de niños a los que les pagan $5 el día y tú pagas $200 por unas zapatillas. Esa es la diferencia. Eso es lo que los extraterrestres verían en nosotros. Pero no quieren, la élite no quiere que nosotros conozcamos que ya existe una energía libre, donde no hace falta pagar por calentarse, por refrigerarse, por tener electricidad. No hace falta pagar por eso, porque sería tan económica, tan barata, que no haría falta pagar. Tener un sistema educativo que no adoctrine, sino que enseñe. Obtendríamos gente muy potencialmente intelectual. De forma que cuando nosotros vemos en el niño que está estudiando su inteligencia emocional y vemos cómo el niño desarrolla sus aptitudes y no es educado para ser un robot mecanizado que trabaje y que alimente a la élite, entonces es cuando el ser humano va evolucionando. Todo eso lo sabe la élite, pero no nos lo permite. Por eso los ovnis son secretos, los que hablamos de conspiración estamos locos, somos conspiranoicos, los que decimos esto y bien a través de libros, a través de canal de televisión, a través de canal de YouTube,
o de cualquier otra plataforma, vamos a ser censurados automáticamente y eliminados de esa parrilla porque no interesa. Y si salimos y de alguna manera se sobresale, nos vamos a encontrar con un problema, que vamos a tener un montón de famosos detractores de todo lo que nosotros vamos a hablar. Porque si ahora yo, por ejemplo, yo cojo y saco un libro y resulta que ese libro se convierte en un bestseller y me lo compran 30 millones de personas, son 30 millones que van a comprender y van a saber la clase de idea que yo transmití. Y si yo empiezo a dar conferencias y empiezo a salir por televisión, automáticamente voy a tener famosos que van a estar en mi contra diciendo lo que la élite quiere que diga. Y me van a aislar, me van a apartar. Y poco a poco voy a ser, o sea, voy a dejar de estar invitado a tal canal, a tal programa, ya no me van a llamar para dar una charla y poco a poco se me va olvidando hasta que desaparezco de la parrilla mediática del planeta o de Occidente. Y de esta manera se me aísla y se me condena al ostracismo. Pues como ha pasado con muchas otras personas que han descubierto, científicos que han descubierto sistemas de energía libre, Tesla, por ejemplo, o por ejemplo otros que recuerdo uno, un científico estadounidense que, de origen mexicano, que el hombre iba a presentar un mismo día iba a presentar su diseño de energía de fusión fría. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Entró por casualidad ese mismo día, entró un ladrón en su casa con un bate de béisbol y lo mató a golpes. Y no robó nada, pero sí robó la carpeta donde se hablaba de esa tecnología. Claro, cuando oyes esto y ves estas cosas que ocurren, es cuando realmente te planteas la lucha interna que tiene el autor a la hora de transmitir esa información a las personas y decirles, ojo, aquí se está manipulando y aquí se está haciendo esto para que vayamos por donde ellos quieren que nosotros vayamos, no por donde eh, eh, creemos que debemos ir. ¿Y Claro, cómo se...? Adelante, perdón. sí, Rafa, estaba pensando, me ha pasado en conversación con invitados, escritores, que me han dicho, bueno, el tema de los ovnis, UAPs o como se lo llame actualmente, es muy interesante, yo lo quiero abordar también. Generalmente los que hacen conexión con el paleocontacto, ¿no? Con la arqueología, Mm. con las ruinas que encuentran, me dicen, pero no puedo publicar mi libro que tiene un aspecto arqueológico y una base arqueológica también, como un libro de ciencia ficción, porque si yo le agrego el contenido de la ufología o de un paleocontacto o de seres venidos del cielo en la antigüedad, van a transformarlo ya no en un libro relacionado con ciencia netamente, sino van a intentar publicarlo como novela de ciencia ficción. Y lo mío no es ciencia ficción, entonces tengo que quitar este contenido, a pesar de que yo he sido testigo, me ha dicho una persona, yo los vi cuando era joven y me dijo, pero preferiría no mezclar estos dos temas, porque entonces pienso, Rafa, que hasta ese punto está proyectado el aparato de control, ¿no? Porque de veras todo se trata de una manera más fantástica, no se puede conectar mucho de una manera científica o seria, aunque hay muchos que lo hacen, que lo intentan, pero como vos bien mencionabas, hay una persecución. Yo pensaba en esto de la conspiración como el seudónimo, por así decirlo, de la denuncia, ¿no? Porque detrás de todo hay una denuncia, solo que es denominada conspiración, como si fuera, no sé, la vertiente de unos locos que andan por ahí tratando de hacerle creer al mundo una realidad que no existe. Quiero pedirte vamos a ir a un pequeñito corte que hacemos siempre en el programa. Cuando regresemos vamos a entrar de lleno con el tema del clima, con tu libro, El Quinto Apóstol, y también esa base tuya de denuncia, como decía, que hay dentro de lo que va a suceder en nuestro hermoso planeta Tierra. Regresamos en un momentito nada más. Ya volvemos.
Antes de medianoche, con todos los misterios e interesante casuística ovni y paranormal, de la mano de grandes investigadores y testigos en todo el mundo. Síganos desde junio todos los martes y jueves a partir de las 6 p.m. desde Utah, Estados Unidos de América. Oye, Bueno, aquí estamos amigos, vamos a continuar con esta estupenda charla que estamos teniendo con Rafa Benítez y quiero agradecer a todos los que están con nosotros hoy y nos acompañan siempre en Antes de Medianoche. Queremos agradecer a los grupos que nos comparten y hacen posible que nos vayan conociendo alrededor del mundo. Ufólogos Uritorco, la escena ufológica, podcast paranormales, agradecemos a Enigmas, Misterios y Arqueología y Civilizaciones Perdidas de la Tierra, edición Omni, UFO Monterrey, eventos latinos en Utah, argentinos en Madrid, la página oficial Omni sobre Argentina, Contacto Interior, UFO Omnis México, Cultura Omni Argentina, Latinos en Utah, Omni Venezuela, la red ufológica de Venezuela, Argentinos en Utah, Ufología México y el resto del mundo. Gracias a Park City Eventos Latinos, una página aquí local de Utah, Omnis Paraguay, GIFAE Chile, Café UFO Pilar, Los Humanos de Otros Mundos con nuestro amigo Néstor Rey, Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini, Fenómeno OVNI, OVNI España, el grupo del señor Jaime Maussan, OVNI Fans and Art, Patovni, el grupo ufológico de Paraná, Hispanos en Utah, y GUP, Cumbre Iberoamericana de Ufólogos. Muchas gracias a todos ellos. Seguiremos nombrando a otros amigos porque hay muchos grupos que nos comparten en los sucesivos programas. Bueno, ya estamos de vuelta a solucionar el problema de la luz, porque estaba corriendo, algo pasó con mi luz, así que quedé como amarilla, me decía Mariano, pero es un efecto de la luz ámbar, porque bueno, estaba trabajando con dos luces y algo pasó, así que bueno, ya lo hemos solucionado. Rafa, no sé si querías decirme algo, si lo podés decir al aire. Sorry que andaba corriendo. No no, sé si era... bueno, era dar una información que a mí me ocurrió cuando yo estaba haciendo el servicio militar, en la cual estábamos en la Sierra de Madrid y estábamos haciendo unas maniobras con el ejército de Estados Unidos y el ejército francés. Entonces yo estaba con mi compañero, mi binomio, estábamos en lo alto de la sierra, eran las 2:30 de la madrugada, cuando detrás de nosotros se encendió como si fuesen focos de un estadio de fútbol. Entonces, claro, nos asustamos porque pensábamos que nos habían descubierto, ya que nosotros lo que teníamos que hacer era dar un golpe de mano al ejército, entre comillas, enemigo, ¿no? Estábamos haciendo esas maniobras en las cuales nosotros teníamos que entrar dentro de lo que era la base estadounidense. No es que era una base, había 4 tiendas de campaña y había unos guardias y nosotros teníamos que quitarles algo para hacer ese ejercicio. Y estábamos nosotros controlando esa maniobra y entonces se encendieron como unos focos, ya digo, como si fuese el estadio de fútbol, y se apagaron. Entonces, viendo que no venía nadie, al principio pensamos que se nos había descubierto, salimos del escondite donde estábamos en ese cerro y vemos que hay como un resplandor importante, resplandor, como si fuesen los faros de un coche, pero un coche grande, pues como a 30 metros de nosotros. Y entonces mi binomio y yo, mi compañero y yo, descubrimos una nave espacial así redonda, apoyada, que levitaba ligeramente sobre el suelo y resplandecía como si tuviese una energía tremenda, ¿no?
Y la estuvimos contemplando, pues ya te digo, era del tamaño, tendría el tamaño de un tráiler, de lo que es un camión que tiene, son los camiones grandes, estos de a lo mejor 20 toneladas aproximadamente, de los que hacen los transportes por carretera, que son importantes, que deben tener unas dimensiones a lo mejor de 8 o 9 metros de ancho, por unos 8 6 entre 6 y 7 metros de altura. Y tenía una forma así del ovni más común de toda la vida. De disco. Entonces, sí, sí, de disco, de disco. Además era, a diferencia de ser plateado, todo esto tenía un color ocre, era como tirando un tono amarillento. También influía mucho la luz porque era lo que resplandecía y era de noche y no teníamos otro foco de luz nada más que lo que había allí, ¿no? Inmediatamente empezaron a llegar los americanos y gente de España, del ejército, nos recogieron, nos quitaron y ya no nos dejaron ni hablar ni decir nada a nadie de lo que habíamos visto, ni vamos, no podíamos hablarnos ni con los compañeros. Bajo presión se nos interrogó lo menos 6 veces, vinieron los americanos a interrogarnos. Entonces cuenta que yo tenía 18 años, yo no sabía ni hablar bien inglés, sabía un poquito del colegio, pero, pero bueno, vino un oficial que hablaba español y nos interrogó 6 veces, primero por separado, luego juntos, para ver si teníamos contradicciones en lo que decíamos. Y fue una experiencia muy bonita. A partir de ahí, a mí me empezó a interesar muchísimo el tema de ufología y me devoraba todo libro que yo veía de Humo, de JJ Benítez, de la misión Rama, o sea, todo, de Sixto Paz, buscaba toda la información que podía sobre el tema OVNI. Y hasta hoy día, pues sigo viendo algunos, los identifico todavía. De hecho, en un viaje que hice a la República Dominicana, a las 4 de la mañana, de República Dominicana a España, mirando por la ventana a 9.000 metros de altura y a una velocidad de 11.000 kilómetros por hora, nos pasó un Foo Fighter, bueno, una bola naranja redonda, pues a una distancia como de unos 80 metros, y estuvo acompañando el avión durante 1 minuto y algo. Lo estuve viendo y contemplando y dije, míralo, ahí va. Ahí el está. amigo. Sí, sí, lo tuvieron. Dime. Recordanos, Rafa, nomás, ¿dónde fue este avistamiento que tuviste de esta nave cuando eras tan jovencito? Eso fue en el año 1982 en la Sierra de Madrid. En la Sierra de Madrid. En la Sierra de Madrid, normalmente cerca del Colmenar Viejo, que es donde está el cuartel, tienes acceso a lo que es la Sierra de Madrid. Se llama así porque está en lo que es el embalse de Isabel II, todo lo que es el río que alimenta de agua a Madrid. Entonces, allí hay una presa. Y entonces está todo lo que es esa sierra. Hay una parte donde se suelen hacer bastante maniobras, porque es un sitio bastante, digamos, tiene bastante árbol, hay bastante roca y es un terreno que favorece maniobras del ejército, ¿no? Y entonces nosotros, como éramos por comandos, pues era idóneo ese terreno para hacer esa maniobra. Ya te digo, eso fue en noviembre del año 1982, en unas maniobras que estuvimos haciendo en conjuntas con el ejército francés y el ejército estadounidense. Claro, Rafa, yo pienso, lo he creído siempre, ¿no? A mí también me tocó ver en una oportunidad esto. Pienso que va a venir un testimonio a través del ámbito militar, de la aviación o de todos los que han visto durante el tiempo que prestaban algún servicio. De hecho, se está dando actualmente, ¿no? Sí. Con esta gente que se acerca mucho al Congreso, al Senado, están tratando de hacerlo oficial como pueden, además del hermetismo, ¿no? Y del control, como vos mismo contabas.
pero yo tengo esa impresión de que va a venir desde ese ámbito, como que se van a juntar, lo van a contar, se van a animar a hablar, se van a animar a mostrar algo, y pienso que no va a haber allí manera para ocultar el sol, como dicen, ¿no? Que a veces se trata No. de ocultar con un dedo, como dicen. Pienso que no se va a poder. Ujú. Es necesario que ya se empiece a esclarecer todos estos avistamientos, que ya se empiece a hablar y bueno, de hecho, ya hay unos científicos que están diciendo, se ha publicado hoy la noticia, que los científicos sospechan de una base extraterrestre dentro de la Tierra. Ujú. Ujú. Y ya se está empezando a publicar. Pero claro, siempre va a quedar en un pequeñito rincón del periódico o de internet, donde solo unos pocos pues se van a preocupar, porque al lado te van a poner una noticia de Beyoncé o del rapero de turno o del reggaetón y van a eclipsar esa noticia. Pero bueno, Por hay que supuesto, saberlo. hay, sí, hay un manejo, Rafa, hay un manejo, ¿no? De distraer. Vamos a enfocarnos entonces en esta parte que queda del programa. ¿Qué hay detrás de lo que está sucediendo con el clima? Contanos vos, ¿qué es lo que abordás en tu novela del Quinto Apóstol? Quizás un poco con la ficción, ¿no? Como digo, tratando de presentarlo de esa manera, en un escenario, con personajes, pero ¿qué hay detrás en las bambalinas de este conocimiento? Contanos lo que investigaste y lo que pensás que va a suceder, Rafa. Bueno, para empezar, vamos a hablar del cambio climático para que todo el mundo lo entienda. Realmente no existe. Y no existe por la siguiente razón. Porque en un planeta tan grande como es el nuestro, como es este planeta, es la Tierra, es tan grande que generar un cambio tan radical de un clima requiere de muchísimo tiempo. Luego están utilizando la élite el CO2 como un arma para imponer una serie de impuestos y una serie de condiciones y esclavizar más, si cabe, al ser humano. Vamos a ver, que hay tragedias, que hay cosas climatológicas que ocurren como inundaciones, volcanes, huracanes. Eso lo ha habido siempre, lo ha habido siempre. La única diferencia es que ahora tenemos una tecnología que nos permite verlo. Pero ha ocurrido siempre el monzón en la India y en China, ha ocurrido todos los años. Todos los años vienen las lluvias del monzón. Todos los años vienen las sequías que son cíclicas. Las sequías son cíclicas. Tenemos 10 años de sequía, 10 años de humedad. Y es la manera que tiene el planeta, porque es un planeta vivo, de equilibrarse. Suelta más toneladas de CO2 cualquier volcán que erupcione que toda la actividad humana. El CO2 es un gas necesario para respirar, es la vida del planeta. Sin él moriríamos, pero todos, es decir, plantas, insectos, animales y seres humanos. La vida del planeta se acabaría. Y quieren, quieren imponernos una huella de carbono para tenerlos controlados. Eso es manipulación. La idea surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le encarga Rockefeller le encarga a Henry Kissinger que haga un informe sobre cómo se debe de controlar a la población en los próximos 50, 60 e incluso 70 años. A partir de ahí, Henry Kissinger ya lo elabora y se lo muestra en el año 1974 a Richard Nixon. El informe se llama el Memorándum 200 o informe Kissinger. Ahí nos habla de una reducción de la población, de acabar con la familia y los valores de la familia, principalmente la familia cristiana. Se nos habla de un cambio climático y de crear lo que son conferencias relacionadas con el cambio climático periódicamente,
donde se van a ir avanzando en puntos. Ha habido, no es, esta de 2023, la que se ha celebrado recientemente, esa no es la única. Ha habido otra en el 21, hubo otra en el 18, y cada 3, 4 años hay eventos de conferencias como esta. Bueno, ¿qué es lo que pretenden con esto? Pues hacernos creer que el clima cambia debido a la actividad humana. Y no es verdad. El clima lo cambia el sol. Es lo que hace que el clima pueda cambiar. En la Tierra lo cambia el sol. Luego, la emisión de CO2 al espacio o a la atmósfera lo hacen los océanos. Y es un equilibrio, porque si bajase la tasa de CO2 y aumentase la tasa de oxígeno que la naturaleza expele, nosotros moriríamos, porque el oxígeno es un veneno. En el momento que supere es un nivel mayor de oxígeno que el equilibrio que existe de CO2, nosotros moriríamos. Piensa que el oxígeno ahora es un 20% y de CO2 es un 4%, no llega. No llega a un 4%. O sea, el resto es nitrógeno y mezcla de gases. Nosotros el aire que respiramos no es oxígeno puro, es una mezcla de nitrógeno en un 70%, un 20% de oxígeno, un 4% de CO2 y varios gases. Entonces, ellos que quieren bajar a 1,5 la tasa de CO2. Pero eso es una falacia, eso no se puede hacer. No lo pueden conseguir porque acabarían con la vida en el planeta. Pero si juegan con el miedo, lo que sí van a conseguir es, primero, mantenernos controlados, tener una huella de carbono que generemos, que en el momento que gastemos esa huella de carbono a través de los euros digitales que se van a imponer, que son monedas digitales independientes. En Europa será el euro, en Estados Unidos el dólar, o generalmente el dólar, y en otros países la moneda que ellos, pues que se utilice, ¿no? El peso colombiano, el peso mexicano, el peso, bueno, ahora con Milei que quiere volver al dólar en Argentina, posiblemente lo consiga y tenga mejor riqueza Argentina. Pero esa moneda va a ser digital, va a ser electrónica e independiente. Y va a pasar lo siguiente, basándose en el hecho de que el cambio climático es tan perjudicial para el ser humano. Lo que va a ocurrir es que tú, Renata, vas a obtener en tu tarjeta de crédito $20 que yo te voy a dar. Yo no, el Estado. Tú tienes tu trabajo, ingresas $20. Cada dólar de esos $20 va a tener un número independiente. Le vamos a dar el 1, el 2, el 3, el 4 hasta 20. Con esos $20 tú vas a ir al cine y vas a ver una película, de los cuales vas a pagar $7. Esos $7 que adquiere el del cine va a pagar 5 al taquillero. El taquillero va a ir a comprar el pan y va a pagar $5. Vamos a redondearlo en $5. Esos $5 el panadero los va a necesitar para comprar harina, para hacer el pan, y va a pagar al repartidor. Pero resulta que el repartidor, cuando vaya a repostar para acercar la harina al panadero, no va a poder hacerlo porque esos dólares han agotado su huella de carbono. Con lo cual, el panadero, o sea, el repartidor, si quiere repostar combustible, va a tener que poner como si fuese la tarjeta de un teléfono celular donde quiero recargar para poder seguir llamando. Y entonces va a tener que poner los $5 que ya ha perdido más otros 10 para recargar. De esa manera van a tener un control de que van a saber dónde has estado, qué es lo que has comprado, qué película viste, el otro qué pan compró, dónde lo compró, hasta dónde repostó. Y ese es el fin, ese es lo que van a querer conseguir. Tenerlos tan controlados que, además, si tú no gastas esos $20
que te has ganado con tu trabajo y pasan 3 meses, te los pueden quitar porque no los has consumido. Entonces, es una forma de que estimular el consumo constantemente y siempre con el miedo de que a ver si llego y no llego por la huella de carbono. Es el miedo lo que ellos manipulan y utilizan para convencer a la gente de que existe un cambio climático atroz. ¿Qué ocurre? Que había más CO2 en el tiempo de los romanos, y digo los romanos porque yo estoy en Europa y es donde, digamos, la civilización occidental de alguna manera nace. Entonces, en el tiempo de los romanos había, o en el tiempo de Colón, vamos a poner, en el tiempo de Colón había mucho más CO2 del que hay ahora. Pero claro, Colón no iba en un yate, Colón no iba en avión, Colón no iba en coche. La gente no se movía con esos combustibles, entre comillas, fósiles, que esa es otra mentira. Porque nos dicen que el petróleo viene de los dinosaurios y ya me dirás a mí que en Titán, una luna de Saturno, está que rebosa petróleo. O sea, está el planeta lleno. Entonces, yo no sé los dinosaurios que han podido ver en Titán, pero vamos, se supone que solo aquí, ¿no? Según la ciencia oficial. Y ya se sabe desde hace unos 20 años que el petróleo es abiótico, es de un componente mineral, que la Tierra tiene una capa de más de 30 a 40 kilómetros de espesor llena de petróleo porque es una especie de amortiguación para evitar terremotos de índole bestial. ¿Y qué pasa? Que cuando extraen y secan un pozo, se vuelve a llenar. Al poco tiempo se vuelve a rellenar. Y eso ellos lo saben, pero en cambio, ¿qué hacen? Nos dan la creencia de que hay poco petróleo. De esa manera especulan con los precios, suben el precio de la energía, todo va subiendo y el ser humano va asfixiado en su vida, en su día a día. Y con el cambio climático, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, nos muestran imágenes de inundaciones, nos muestran imágenes de casas que los ríos se llevan. ¿Por qué? Porque la gente tiene la mala costumbre de edificar y de poner viviendas en cauces de río. Ya, pero es que hace 50 años que no llueve, hasta que llueve. Y cuando llueve, se va a llevar la casa que hay. Se va a llevar todo lo que haya por delante. Porque hace 50 años eso no existía. Y entonces ahora, como hay casas y la gente, o como hace mucho tiempo que no llueve, pues han cargado el cauce del río. El cauce del río, cuando llueve en la montaña y llueve fuerte, pues se va a llevar todo lo que hay, movimiento de tierra, en fin, todo lo que haga falta. Con el tema de que es que se está descongelando el polo norte por la temperatura, por el calor. Bueno, muéstranos imágenes del polo norte en invierno, no nos muestres imágenes del polo norte en verano, porque en verano el polo norte se derrite por completo, prácticamente, menos el glaciar de Groenlandia, que tiene un espesor brutal, pero todo lo demás, que es el polo norte, que está en superficie del mar y sobre laderas de montañas, de cerros pequeños, que no son montañas gigantescas como puede ser el Himalaya, pues ahí en verano se va a derretir la nieve. ¿Por qué no me muestras la Antártida? ¿Cuánto se derrite la Antártida? ¡Ay, es que se caen los cascotes de la Antártida debido al cambio climático! Mentira. Ha crecido en 200.000 toneladas más de hielo y sigue creciendo cada año. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Prácticamente la Antártida ha crecido tanto que ya está casi besando a Tierra de Fuego. Y el Cabo de Hornos lo está prácticamente neutralizando. Porque de los 30 o 40 kilómetros de anchura que tenía ese Cabo de Hornos, se está quedando actualmente en unos 22. O sea, ha perdido muchísimos kilómetros. 10 kilómetros en el mar, eso es una burrada. Si eso es hielo. Y está llegando a Tierra de Fuego. Y Tierra de Fuego, porque el mar creció, hoy llega si tú ves el mapa, sí, y lo vas siguiendo, conecta con la Antártida. Pero claro,
Cuando hablas de esto y dices esto, automáticamente se te echan encima y te van a censurar y te van a hacer bueno, que como que estás loco. Fíjate, vamos a hablar de aquí España, por ejemplo, donde no llueve en tiempo, es verdad, no llueve. En la zona donde yo estoy es bastante seca y en España en general hace tiempo que no llueve, ¿vale? Pero eso es cíclico y sin embargo están aprovechando todos los días diciendo que es el año más caluroso de toda la historia. En el año 2009, en España tuvimos más calor que ahora. En el año 2009. Bastante más calor por estas fechas de Navidad. Porque yo iba en mangas de camisa y ahora tengo que ir con el saco. Pero antes iba con una camisa. Y teníamos una temperatura de 26, 27, incluso 28 grados en Navidad. O sea, juegan con que la gente tiene memoria de pez, no se va a acordar de lo que ayer dije. O sea, como esto es un juego político, ¿no? El político dice una cosa, luego cambia, dice otra y dice, no, pero es que yo no dije aquello, ¿no? No, pero si es que está grabado, ya, pero no fui yo. Entonces, ellos juegan con eso. Cada día te dan una información distinta, más enrevesada, de forma manera que hay que ver el calor que hace y hay que ver el frío que hace. Quería, sí, perdón que te interrumpa, estaba pensando en esta comparación que haces acerca de la desinformación, ¿no? Todo lo que se nos va dando a conocer de la manera que quieren que la gente lo asimile y también lo vaya divulgando para que se haga como una especie de bola, ¿no? Y todo el mundo repita sobre ciertos conceptos que por ahí no son tan así, como recién decía. Pero ¿qué hay de la manipulación climática? Porque Rafa, también lo planteas con el tema del HARP, y yo aquí buscando alguna información, encontraba algo interesante que siempre hablábamos con Mariano. Mariano nos decía, me contaba a mí, acerca de una inducción que se hizo. Esto en el año 46 se estudió, pero después parece que se pone en práctica en el 67, durante la guerra de Vietnam, se dice para controlar el avance de los vientos, ¿no? De los monzones, cuando el Vietcong avanzaba. Entonces Estados Unidos usó una técnica de un premio Nobel, Irving Langmuir, este hombre que fue conocido por eso, porque decía que colocando hielo seco, dijo el primero, pero luego eran elementos químicos como ioduro de plata, ioduro de plomo, en las nubes, en los estratos, se podía controlar el clima, ¿no? El mismísimo Bill Gates dijo que él podía enfriar el planeta a través de un control que podía tener en las nubes. Él dijo que se podía también manejar eso manipulando de alguna manera las lluvias, ¿no? Con cargas estáticas, el rompimiento de nubes, le dicen, frecuencias infrarrojas, y que él podría enfriar el planeta en caso de que fuese necesario. Yo te pregunto porque todo esto circula también, se habla mucho y muchos son datos concretos, ¿verdad? ¿Es verdad esto, Rafa, según tu investigación? ¿El HARP para qué está? O sea, ¿qué es lo que realmente hace? Porque se habla del calentamiento, ¿no? De la ionosfera y muchas cosas, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Bueno, el HARP realmente existe y además se utiliza para, como bien dices, para la manipulación del clima. Podemos generar sequías, terremotos, inundaciones allá donde queramos utilizando el HARP. El HARP es un arma que ya Tesla, digamos, diseñó una especie de boceto y que luego más adelante sí que se mejoró y se utilizó para el Vietnam, pero ya no solamente para controlar los vientos, sino que lo que hacían también eran provocar inundaciones de forma manera que el agua penetraba dentro de los túneles y ahogaba a la gente que estaba del Vietcong, que estaba dentro de esos túneles. El HARP se ha utilizado muchísimo porque lo que hace es que calienta la atmósfera y la ionosfera, la calienta de una forma de manera que nosotros podemos dirigir una señal, una onda de extra baja frecuencia, la podemos dirigir para llegar a donde queramos y al punto que queramos.
Un ejemplo del HARP utilizado y además corroborado que fue el HARP fue en el año 2004, cuando hubo el tsunami en la parte de las islas que no quisieron entrar dentro de lo que entonces, creo que fuera George Bush, el que estaba de presidente de Estados Unidos, habían dicho de crear allí una especie de resort fantástico y, y chalets y cosas de estas para que la gente fuese a disfrutar de las vacaciones. Que explotando los estadounidenses explotarían ese mercado y al gobierno de las islas le darían, bueno, un pequeño porcentaje. El presidente de las islas en aquel momento se negó de ello y al poco tuvo el maremoto que solo afectó a aquellas islas donde ellos querían. Luego sí, vino la reconstrucción y hicieron esto. Ahora, ¿qué se está utilizando? No, sí que es verdad que, por ejemplo, la última vez que se utilizó el HARP fue en Turquía, en el terremoto que ha habido este año en Turquía, muy serio, porque además los turcos se dieron cuenta que había sido por el HARP, ya que por el motivo de la guerra de Ucrania, los turcos se acercaron a Rusia siendo miembros de la OTAN. Eso disgustó mucho a los Estados Unidos y le mandaron un mensaje de advertencia a Turquía con el HARP y provocaron un terremoto bastante serio. Y los turcos lo reconocieron, le dijeron, cuidado, que están ustedes utilizando armamento electromagnético para provocar terremotos. Y sabemos que lo han hecho aquí, porque ellos también tienen tecnología. El HARP ruso se llama Sura y los chinos tienen otro. Ahora lo que más se utiliza son los chemtrails, es decir, aviones que nos están fumigando, que ya no solamente nos van a provocar sequías locales o sequías en todo el país, provocando que haya una barrera donde solamente exista el anticiclón y las borrascas se frenen o se disuelvan a la hora de llegar a cualquier zona del planeta, bien sea la península española, Europa o Argentina o cualquier parte del mundo donde ellos quieran, y nos están fumigando constantemente. Pero ya no solamente con un químico que va a desintegrar las nubes, sino que además nos va a poner un químico que nos va a enfermar en aquello que interesa y que nos va a, digamos, volver más sumisos o más fatuos frente a la élite. ¿Por qué? Porque hay que evitar revoluciones, hay que evitar protestas, hay que evitar muchísimas cosas. Entonces estamos respirando constantemente esto. Ojo, nos están cambiando genéticamente el ADN. Por eso también somos más agresivos con unos con otros. Y también nos están cambiando a través de la alimentación, a través de los gases que respiramos, que nos fumigan, y a través de toda esta información para evitar lo que es el pensamiento crítico y crear el pensamiento único. Todo está muy relacionado, porque si no lo hicieran así, y si lo hicieran solamente por una parte u otra, se tardaría mucho en cambiar el concepto de población. La Segunda Guerra Mundial se produjo para cambiar el concepto de vida social. La gente vivía muy bien, ganaba dinero, estaba bien, pero había que crear una guerra porque como la Primera Guerra Mundial no salió bien, había que crear la segunda. Y en el momento que ya Europa quedó totalmente destruida, para empezar a arrancar, hubo que ir cambiando el sistema de pensamiento de la gente. Y para eso se crearon los dos grandes bloques, el socialismo y el capitalismo. Estados Unidos, como se erigió no solamente policía del mundo, sino además el salvador de Europa, junto con su plan Marshall, donde ofrecía unos créditos muy reducidos con muchísimo capital, pero con muy bajo interés a todos los países afectados en la guerra, y el socialismo que se quedó con la otra parte de Europa, la parte del este, donde sometió a la gente pues, a una dictadura bastante férrea. Pero el concepto era el mismo. El concepto era el mismo. Esclavizar a la gente y mantenerlos dentro de ese
de ese criterio. Hoy, ¿cómo se está haciendo? No lo vamos a utilizar con una guerra, lo vamos a utilizar con un cambio climático. Meter miedo, desinformación, que la gente se quede en su casa y, si puede ser, que salga poco. Y lo siguiente que va a Rafa, ver, lo sí, siguiente que va a perdón. venir, las ciudades de 15 minutos. Eso es lo que viene ahora, junto con una moneda que tiene fecha de caducidad. Rafa, yo recordaba un comentario durante el tiempo de los incendios en Hawái, en Maui, ¿Sí? creo que fue precisamente. Una persona me comentó que su hermana le llamaba muchísimo la atención cómo se había iniciado el incendio. Ella vivía en esa zona, vive en esa zona. Y también hablaba de una franja hotelera que había sido muy disputada, que es donde los nativos de las islas están más asentados. Y siempre había habido una discusión en que dejaran esas tierras y nunca las dejaban. Lo que llamó la atención es que después del incendio, esas tierras ahora quedaron a disposición para poder construir lo que sea, o sea, incluso la industria hotelera puede establecerse ahí porque eso quedó barrido por ese terrible incendio, pero haciendo un mapeo aéreo se ve que es exactamente una franja, Rafa, o sea, como si hubiera sido delimitado, ni más ni menos territorio. Contanos los de las ciudades de 15 minutos, porque ya estamos en el final del programa, esta será la última pregunta de la entrevista. ¿Qué es eso? Porque nos dejás con un enigma ahora con eso que tiraste. Bueno, explico un momentito muy rápidamente. El incendio de Hawái fue producido por lo que se conoce como DIU, que son armas de dirección efectiva. Es decir, eh, condensan un rayo en un punto en concreto y ahí inician el incendio. Y lo pueden hacer cuando quieras, un rayo con una intensidad brutal y además solo afecta a donde ellos quieren. Y es verdad. Pero te voy a decir una cosa. El alcalde supongo que en Estados Unidos se llama el mayor, ¿no? Bueno, el alcalde de aquella zona o el gobernador de aquella zona había pactado con la corporación de estas de tipo BlackRock, que son las grandes corporaciones que se querían quedar con aquellas tierras de los nativos 3 años antes. Ya se había pactado. Todo lo demás era a ver cómo los echaban. Lo que pasa es que eso era un crimen porque ellos no querían irse, ya que eso pertenecía a sus antepasados y a ellos, claro. Pero había que echarlos. Y en cuanto Ujú, a, a la ciudad de 15 minutos. Bueno, pues ujú. las ciudades de 15 minutos la primera que se va a hacer va a ser en Oxford, en Inglaterra, donde las personas que vivan no van a poder salir de la ciudad en un radio de 15 minutos. Es decir, lo que tú tardas andando 15 minutos es el radio de acción que ahí vas a tener. Vas a tener tu trabajo, vas a tener un hospital, vas a tener el colegio de los niños, el supermercado, el cine, el ocio, ahí lo vas a tener todo en un radio de 15 minutos. Sobre esa ciudad de 15 minutos, que puede ser en coche o puede ser andando o en transporte público, pero siempre en ese radio, te va a permitir que tú vivas, trabajes y mueras allí. Y cuando quieras salir fuera, vas a tener que tener un permiso especial. Y todo debido a la huella de carbono. Porque si tú coges tu coche que te va a dar una libertad, no puedes hacerlo. Tienes que decirle al Estado a dónde vas, qué vas a hacer. Y si te quieres ir a la playa, tienes que justificar por qué quieres ir a la playa. Entonces, Wow. es ahí a donde nos quieren llegar, a tenernos controlados. Por eso nos meten tantos canales de televisión, tantas plataformas mediáticas, tanto ocio visual para mantenernos en casa. Netflix, Amazon Prime, Disney, todas estas plataformas de entretenimiento cada vez a unos precios más bajos para que luego no nos suben. Al principio empiezan bajitos, pero luego nos suben. Para ofrecernos una cantidad de material mediático y de entretenimiento para que no salgamos. Y lo están potenciando con publicidad, en redes sociales, en gente que es artista y colabora con ellos. No es mejor ilusión que estar con la familia un sábado por la tarde viendo series
comiendo palomitas, comiendo hot dogs y burgers viendo la televisión. ¡Ay! Y además una televisión que te manda mensajes woke y te manda mensajes de una cultura y sin valores donde no entramos. Sobre todo destruir aquellos valores cristianos y aquellos valores que tenemos ante nuestros antepasados y de unión familiar. No, ahora hay que poner pues a un gay, hay que poner a un un transexual, llamarlo ella, de alguna manera, decir ellos, ellas, todos, todas, y destrozar el lenguaje, sobre todo el lenguaje de habla hispana, porque en inglés es distinto, pero sobre todo el lenguaje de habla hispana, para que la gente vaya cada vez más sumisa, y llegamos y hablemos la presidenta, la concejala, la capitana, que se está dando es una locura. Sí, sobre todo en Hispanoamérica y sobre todo aquí en España, ¿no? Donde si eso uno, es una locura. Rafa, te interrumpo porque estaba pensando, si uno realmente medita, porque vamos a un ritmo desenfrenado en la vida, ¿no? La obtención de cosas, lamentablemente, parece que todo eso es lo que nos arrastra, y el diario vivir también, y el saber cómo sobrevivir, depende de dónde te toque y cómo te toque tu vida. Pero quiero decir, eso también hace que la gente esté como en un estado de amnesia, ¿no? O de inconsciencia, no puede darse cuenta, pero creo que estamos despiertos los que estamos en esto, que es la divulgación, que es el estar conectados, que es el de compartirnos cosas, ¿no? Decir, mira esto que salió, mira esta nota, mira esto otro, ¿no? Y estar como alerta, y creo que por eso también hay tanto control sobre esto que hacemos. Rafa, hemos llegado al final de la entrevista. Quiero agradecerte muchísimo por toda la información que nos brindaste, porque es excelente, y recordarle al público, ahora sí, cómo obtener todo este material. Mencionanos tus libros, cómo hace la gente para comprarlos y también para seguirte, para poder seguir toda tu información, todo lo que vas haciendo y las nuevas obras que se vienen, que estás preparando. Bueno, pues lo pueden conseguir a través de Amazon. Está El vuelo de la luciérnaga, El silencio de las sombras. El quinto apóstol lo pueden conseguir a través de mi correo electrónico, rafael.benitez@hotmail.com. Se ponen en contacto conmigo y yo les hago llegar los ejemplares que precisen. De los que me queden por aquí, pues ahí están. Y sé que estoy trabajando en una página web donde voy a colgar información sobre el tema en la página web de Littman, y por ahí me pueden encontrar, ver los programas de televisión que he hecho, y en un canal de YouTube, solamente con que pongan Ralph de Littman, vienen mis conferencias y vienen las entrevistas que me han hecho en televisión, y ahí me pueden conocer un poquito mejor para esto. Amazon y Aliar Ediciones es la editorial que actualmente está publicando mis obras. Agradecería mucho que fuera a través de ellos, que además se lo hacen llegar gratuitamente a cualquier parte, y además tiene un coste reducido. Ahora mismo está de promoción por el tema navideño y sale muy, muy económico. No llega a 15 euros, unos $16 aproximadamente. Un hermoso regalo, ¿verdad? Pues un hermoso regalo para tener en el hogar y también para uno mismo, ¿no? Para informarse de todo esto, y todo, como decíamos, basado siempre en mucha investigación científica que has realizado. Gracias, Rafa, te despedimos en esta noche. Un placer charlar con vos hoy, y bueno, nos despedimos también del público allí en España, y para nuestro público nos vamos a reencontrar en unos días nomás con un nuevo misterio, como siempre lo hacemos en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes de Medianoche,